a este conversatorio. Es un gusto para mí poder presentarles a nuestro presidente, el licenciado Tomás Regalado. Él es nuestro moderador de la sesión del día de hoy, a quien yo le cedo la palabra, siempre indicando a todos mantener sus micrófonos cerrados. Y para que podamos tener una sesión dinámica, les agradezco de antemano a cada una de nuestros panelistas por acompañarnos, y cualquier consulta o comentario, por favor, hacerlo por medio del chat. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Tomás Regalado. Gracias, Rosa. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Me encanta poder estar apoyándolos ahora y me encanta que nos están acompañando acá un grupo tan diverso de la comunidad educativa, de empresa privada, de gobierno local y central, cooperación internacional, sociedad civil. Realmente está representado aquí todo el país, y eso es lo que nos gusta en Fundemás, poder servir como articulador entre todos los actores del país, porque juntos realmente somos mucho más fuertes que actuando individualmente. Me da mucho orgullo poder presentar el tema de ahora y apoyar en el conversatorio, que es el futuro de la cooperación post-COVID. Y tenemos cuatro personas en el país que son buenos amigos del país, que nos van a apoyar y dar su opinión, su visión de cómo va a ir cambiando o cómo va a cambiar la cooperación internacional después de que salgamos o estemos saliendo de esta pandemia. Quiero presentarles a David Gosney, el director de USAID de El Salvador, nacido en San Diego, California. Mucha de su carrera ha sido en el tema realmente muy diversa, en el tema de finanzas, microfinanzas, desarrollo rural, biodiversidad. Comenzó su carrera en el desarrollo en el Cuerpo de Paz en Zimbabue, y de ahí creo que no ha habido vuelta atrás. Tiene 16 años de experiencia con USAID. Muchas gracias, bienvenido, David. También tenemos a César Falconi, de nacionalidad peruano. Es el representante del país del Banco Interamericano del Desarrollo y con el Banco de Estado desde el año 2000. Ha trabajado mucho en el tema de agricultura y desarrollo rural, y también gestión de recursos naturales. Y además de estar 20 años en el BID, ha pasado 3-4 años en la FAO, en Roma. Pierre-Yves Baulin, jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea en El Salvador. Aquí está en el país desde el año 2015. La primera mitad de su carrera la pasó más que todo en África, su continente natal. Él nació en Madagascar y pasó 20 años trabajando desarrollo rural en África, y ahora ha estado en América Latina y actualmente en El Salvador. Bienvenido y muchas gracias, Pierre. Y tenemos a Birgit Herzenberg, que es la coordinadora residente de El Salvador y Belice, acá en El Salvador, del Sistema de Naciones Unidas, y también es la coordinadora residente de Belice. Tiene 25 años de estar trabajando en el Sistema de Naciones Unidas, con un énfasis especial en derechos humanos, y tiene una maestría y doctorado en filosofía. Y tiene un vínculo previo con El Salvador. En los años 90 participó en ONUSAL, la misión de paz de Naciones Unidas acá en El Salvador, posguerra, y también en la misión de Guatemala. Bienvenida, Birgit, y muchas gracias a los cuatro. Tengo la oportunidad de conocer a tres personalmente, a tres de ustedes, a Birgit, Pierre y David, y a César lo acabo de conocer virtualmente hace como un mes. Entonces, muchas gracias, y podemos comenzar ya con la primera pregunta. Y bueno, quizás un poco las reglas, no reglas, pero son dos preguntas. Una pregunta es cómo cambia la cooperación internacional después del impacto COVID.
La segunda es dónde están oportunidades para el sector privado, para el sector educativo, la sociedad civil, para alianza pública-privado con la cooperación internacional. Entonces, cada uno va a tener hasta 10 minutos para contestar cada pregunta. Entonces, cada pregunta nos puede tomar hasta 40 minutos. Luego le pediría a la audiencia hacer sus preguntas a través del chat, como mencionó Rosa Chavarría. Y también quiero presentar y agradecerles mucho a Rosa Chavarría, que ha hecho posible este conversatorio. Rosa es nuestra especialista en temas internacionales, en temas de Pacto Global, en Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no estuviera con Fundemás, estoy seguro que estaría prestándole servicio a El Salvador en alguna embajada. Entonces estamos muy afortunados de contar con su apoyo y su experiencia. Entonces, reitero las preguntas, por favor, por el chat. Y Rosa Vilma va a consolidarlas y hacerlas al final del conversatorio. Entonces podemos comenzar con la primera pregunta. Y se las hago a los cuatro. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en cómo va a evolucionar, en qué se va a enfocar los fondos de cooperación de sus respectivas organizaciones post-COVID en lo que resta del año 2020 y 2021? Cedo la palabra primero a Birgit. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Y también saludo a mis colegas aquí en este panel, a Pierre, a David y a César. Yo creo que esa pregunta exige bastante previsión, ¿no? Porque ni sabemos lo que pasa en los próximos 3 meses. Pero quiero empezar de decir que, como bien saben, Naciones Unidas tienen un rol global y obviamente también estamos presentes a nivel nacional en más de 130 países, con equipos de país que son compuestos de diversas agendas, fondos y programas, ¿no? Y a lo largo de la conversación voy a tratar de ver un poco los niveles globales y nacionales de nuestro trabajo, porque obviamente se entrelazan y no se puede separar el uno del otro, ¿no? Y quiero empezar con unas menciones, digamos, de la situación global que creo que nos da el marco de trabajo y unas pocas reflexiones. Claro que sí, que se podrían hacer más, pero lo que me sirve aquí para lo que quiero decir, ¿no? La pandemia del coronavirus es una crisis de salud en primer lugar y que define este periodo, pero no es solamente una crisis de salud, sino en efecto es una emergencia en el desarrollo, es una crisis humanitaria, ¿no? Y es una crisis que prácticamente afecta a todos nosotros en la vida personal, en la vida de las comunidades y en la vida social, ¿no? Entonces, incluso países que piensan que más o menos dominan la crisis en este momento, hay el potencial de crear nuevas olas, nuevas crisis sociales, y obviamente la dimensión social, económica y también política, esas dimensiones son devastadoras para nuestra sociedad a nivel global, como a todos los otros niveles, ¿no? Nuestro pensamiento es que la crisis lo que muestra y exacerba son los problemas que ya tenemos, es decir, como humanidad, y que ya queríamos o estamos enfrentando con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y más que nunca se visibilizan las brechas que no hemos querido o que no hemos podido cerrar, ¿no? Por ejemplo, muy visiblemente, la capacidad de los sistemas de salud, el acceso a la salud, y también el tema de la desigualdad, de la pobreza, etc. Es decir, que la lista de problemas se puede alargar, ¿no? Entonces,
eso no es así a nivel de una nación o no es solamente una región, eso es a nivel global. Entonces, nuestro punto de partida es que eso requiere un esfuerzo global y Naciones Unidas lo ven desde esa óptica, que necesitamos tener un tratamiento, tenemos que buscar la forma para que no seguimos respondiendo de forma parcial, sectorial o local. Esos serían respuestas de corta duración y de poca efectividad. La gran deficiencia, ¿no?, ya evidente, es que la pandemia no ha generado el tamaño de solidaridad, articulación y cooperación y coordinación entre los gobiernos, entre las naciones, es decir, a nivel internacional, tampoco a nivel regional e incluso a nivel nacional, lo que también vemos que la cohesión que necesitamos para enfrentar los retos no existen y se están formando lentamente y con procesos a veces bastante duros y bastante penosos, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener claro, y esa es una posición del secretario general y de la secretaria general adjunta, que tenemos que reconstruir todo lo que tenemos a nivel global y a nivel nacional de forma mejor. Ellos lo llaman en inglés Build Back Better, ¿no? ¿Por qué lo dicen? Porque aunque recuperemos nuestros niveles de desarrollo, aunque volvemos a una cierta normalidad, este virus nos ha cambiado un poco la percepción y las demandas como tenemos que vivir nuestra vida global, nuestra vida nacional, en términos de redefinir, utilizar también la oportunidad para reconstruir, para pensar de nuevo, si lo que hemos hecho hasta el momento corresponde a lo que realmente son las demandas ante las cuales se encuentra la humanidad, especialmente redefinir también el proceso de globalización post-corona, ¿no? En este contexto de crisis sanitaria y de impacto político, nosotros como en las Naciones Unidas, obviamente tenemos que hacer dos afirmaciones, ¿no? Es muy difícil que podemos regresar a business as usual, que parece no ser una opción. Y hay dos premisas que ahí queremos poner en el contexto del trabajo de Naciones Unidas y para nuestra corporación. En primer lugar, creo que la afirmación sobre la sustancia de nuestras prioridades, ¿no? Un mensaje muy claro que salió tanto de la Secretaría de Naciones Unidas como también de Estados miembros, ¿no? No podemos renunciar de los objetivos de desarrollo en la Agenda 2030, es decir, la recuperación de la emergencia debe realizarse en el marco de la Agenda 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible de esa manera ni son superados por la emergencia, ni adicionales a la emergencia, o necesitamos otros que definimos ahora, sino los objetivos de desarrollo sostenible en la visión de Naciones Unidas son el camino para superar la crisis. La segunda afirmación es sobre la metodología, ¿no? Cómo dirigir las prioridades y los fondos de la cooperación. Nosotros nos vemos delante de una crisis en que varios elementos están muy estrechamente ligados, ¿no? Y en jargón de Naciones Unidas lo llamamos el triple nexo entre lo humanitario, el desarrollo sostenible y la paz y la seguridad. Es decir, no es solamente una crisis humanitaria, también pone en peligro nuestros logros en el desarrollo y también pone en peligro la paz social, la paz internacional y el tema de los conflictos armados que estamos sufriendo en este momento es un tema muy al centro de Naciones Unidas y que vemos como un tema que el secretario general trató de direccionar desde el primer momento, pidiendo que los conflictos se paren, ¿no? Pero también para la seguridad al interno de los países, ¿no? Entonces, Naciones Unidas en su cooperación tratan de direccionar su cooperación a los tres elementos: lo humanitario, lo del desarrollo, la paz y la seguridad
dentro y fuera de los contextos nacionales, ¿no? Y para ello, desde muy temprano, desde prácticamente febrero, estamos discutiendo una respuesta en la salud. Digo febrero aquí en América Latina, ¿no? Porque la verdad es que un poco antes. Pero la respuesta en salud, ¿no? Que está liderada por la OMS y la OPS aquí en América Latina, y cuyas acciones críticas están en función de la prevención, la contención y la respuesta en el sector salud, obviamente centradas a salvar las vidas de las personas, proteger personas vulnerables, ver, digamos, los modelos epidemiológicos, ¿no? Y también especialmente direccionar apoyo a las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, migrantes, niños, niñas, las personas con enfermedades crónicas, etc. Es decir, que no quiero aquí entrar en toda la lista, ¿no? Pero que para ellos y para todos funcione y hay capacidad en el servicio de salud, que hay vigilancia epidemiológica y comunitaria, y que hay un fortalecimiento en la capacidad de la respuesta, encontrando las formas de tratamiento adecuadas, las vacunas, etcétera, todo lo que ustedes saben, ¿no? En la respuesta humanitaria, tenemos un esquema en Naciones Unidas que incluye todos los actores humanitarios que normalmente en esta circunstancia trabajan, que también es la cooperación internacional y las ONGs internacionales. Aquí en El Salvador tenemos un equipo humanitario de país, y la respuesta humanitaria está construida en 8 sectores, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el sector alimentación, el sector higiene, el sector de logística, de recuperación temprana, de protección de las personas vulnerables, etc. Son 8 sectores que constituyen la respuesta humanitaria. La respuesta de salud y la respuesta humanitaria tienen una plataforma de asocios y de alianzas de la UPS, OMS, y que ahí contienen los planes nacionales. El Salvador, Naciones Unidas El Salvador ha subido a esa plataforma tanto la respuesta a la salud como la respuesta humanitaria en un plan muy detallado que tiene los 8 sectores que mencioné, y que indica a la comunidad internacional que esto es lo que tenemos y esto es lo que necesitamos, ¿no? Obviamente, las 2 respuestas están coordinadas con el gobierno. El plan es conocido por el gobierno. Participan agentes del gobierno en esto cuando lo construimos. Y ya hemos recibido $1 millón de dólares adicionales a lo que ya tenemos para dar respuesta en la esfera humanitaria, ¿no? Quiero decir que ahí Naciones Unidas también utilizan sus propios principios de funcionamientos. Somos transparentes, es decir, todo lo que hacemos está en la plataforma. También rendimos cuenta. Ayer nosotros publicamos nuestro informe número 8 sobre los resultados logrados y las principales actividades en el país, que está en la página de OCHA, en la página web de OCHA como reporte de situación. Con mucho gusto se lo podemos enviar los 8, ahí ven exactamente qué estamos haciendo. Hemos reorientado fondos y actividades en nuestros programas como agencias, fondos y programas. Hemos aplicado y recibido los fondos adicionales, como dije, y dentro de las actividades planificadas estamos identificando el programa de actividades críticas, porque también obviamente tuvimos un plan que en este momento no lo podemos implementar tal como queríamos, ¿no? Esta respuesta, la respuesta nuestra también está con un componente tercero que quiero mencionar, que es la respuesta socioeconómica inmediata, ¿no? Que tiene elementos ya en el sector humanitario,
pero que van más allá de lo humanitario, ¿no? Que es salvar las vidas y asistir en necesidades básicas inmediatas. La respuesta socioeconómica inmediata está prevista como para un lapso de más o menos año y medio, en que también se quiere sentar las bases para el proceso de la recuperación en la economía, en los servicios sociales, en cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y ahí también tengo que decir, estamos en una fase en que tratamos de priorizar cuáles son las acciones que Naciones Unidas pueden contribuir. Estamos en búsqueda de financiamiento y para también definir las metodologías para regresar a la vía del desarrollo, ¿no? Esta fase socioeconómica tiene digamos, una dificultad más política, porque obviamente nuestra respuesta socioeconómica no puede funcionar sin que hayan prioridades nacionales, sin que haya un plan nacional. Y en esto estamos tratar de identificar en conjunto con muchos actores, pero primordialmente con el gobierno, cuál es este plan, son esas prioridades nacionales para nosotros poder dar la respuesta correcta, ¿no? Y no equivocarnos. Entonces, allí tenemos un campo que tenemos que agarrar todavía, que no está listo, no tenemos planes todavía, pero estamos pensando intensamente. Tengo que decir que prácticamente nos ocupa 3/4 del día, ¿no? Cómo podemos ahí ser útiles con nuestros medios, con nuestros mandatos de las agencias, fondos y programas en el país, con nuestra experiencia, pero también desde nuestro punto de neutralidad, objetividad, imparcialidad y del punto de vista normativo que integramos como Naciones Unidas en toda esa discusión que está basada sobre los tratados internacionales en el tema de derechos humanos y en otros temas, donde nosotros también tenemos un rol de vigilancia, tenemos un rol de aporte, de asistencia técnica, de asesoría, y que creemos que es nuestra fortaleza también en la contribución que estamos dando. Yo lo quiero dejar por allí porque se puede decir mucho, pero mi tiempo terminó. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de contribuir a esta pregunta. Mil gracias, Birgit. Recordarles a los panelistas 10 minutos por intervención. Ahora sigue David Gosney de USAID. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias para esta buena oportunidad de discutir este tema muy importante. Muchas gracias a Fundimas y Tomás y hola a mis compañeros de Bridget, Pierre y César. Como Bridget dijo, el mundo enfrenta una crisis mundial hoy en día y por supuesto hay muchos impactos en nuestros proyectos. Pero en algunos aspectos nuestras metas son los mismos, solamente todo es mucho más difícil. Hoy en día, por parte de USAID, nosotros tenemos más de 10 millones de dólares para ayudar a El Salvador para combatir los impactos de COVID-19 hacia este momento. Pero, por supuesto, no es posible de una organización de enfrentar este desafío solo. Y por eso, una prioridad muy importante para USAID es hacer enlaces con nuestros compañeros en la Embajada de Estados Unidos, porque, por supuesto, USAID es una parte de la Embajada de Estados Unidos. Y tenemos compañeros en el Departamento de Economía y el Departamento de Commerce que tienen un papel muy importante en respecto de la creación de trabajos en El Salvador, pero también los enlaces con negocios en Estados Unidos, además. En adición, tenemos compañeros de la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y la Ley,
y otras organizaciones que nosotros trabajamos juntos para lograr nuestras metas. Pero, por supuesto, es muy, muy importante para nosotros de hacer enlaces, por supuesto, con los ministerios de El Salvador. Pero no solamente los ministerios, pero también cada rama del gobierno. Este incluye, por supuesto, la Asamblea y Judicial, y además los municipalidades. Y tercero, los enlaces con el sector privado y sector civil y otras organizaciones son muy, muy importantes para nosotros, especialmente hoy en día de esta época de COVID-19. Pero nuestra meta primero es más o menos lo mismo. Y este es por parte de USAID, de proveer más oportunidades económicas, especialmente para los vulnerables, y municipalidades y lugares más seguros para los ciudadanos de El Salvador. Y hay primero 4 áreas más importantes en este aspecto. La próxima, por favor. Si posible, sí, gracias. Y quiero destacar, por supuesto, la idea de migración, especialmente migración ilegal a Estados Unidos, es un tema muy importante de toda parte de la embajada. Y USAID tiene una parte de este meta. Pero también el tema de seguridad es muy importante. En algunos aspectos hay más desafíos, pero hay algunos aspectos positivos en ese aspecto con respecto a COVID-19. Este incluye la tasa de homicidios. En este momento es menos de probablemente en la historia de El Salvador. Y por supuesto, probablemente en el futuro esta tasa va a aumentar, pero hay una oportunidad de quizás refortilizar esta tasa en este momento, en el futuro. Desafortunadamente, la tasa de violencia contra las mujeres y extorsiones permanecen muy alta. Y por parte de USAID, este sería un aspecto muy importante para nuestros proyectos hoy en día y en el futuro también. Además, el sector de transportación sería muy importante porque hay muchos enlaces en este tema con la próxima tema, que es prosperidad. Porque este es lo otro meta muy importante de USAID y otras organizaciones. Y este es cómo crear más trabajos, especialmente para los vulnerables. Eso no era fácil en el pasado, pero hoy en día es mucho más difícil, porque la economía enfrenta muchos desafíos hoy en día debido a COVID-19. Y la otra parte de esto es cómo proveer entrenamiento y oportunidades, especialmente de los vulnerables y excrímenes. Muy, muy difícil. Pero esta sería una parte de nuestro trabajo en el futuro muy importante. La otra parte es gobernabilidad. Y en este aspecto hay muchos desafíos también, especialmente con respecto a los servicios de municipalidades, porque los recursos de estos en este momento son mucho menos de antes. Además, los temas de la lucha contra la corrupción y apoyo para las elecciones son muy importantes de USAID y el gobierno de Estados Unidos. Y espero que en el futuro USAID puede proveer ayuda en este aspecto también. Pero en este momento, afortunadamente, USAID tiene una estrategia nueva por los próximos 5 años
Y en las próximas semanas nosotros vamos a discutir esta nueva estrategia con mucho más detalles con el gobierno y las otras organizaciones del sector privado y el sector civil. Pero en este momento espero que este puede proveer algunas ideas de el trabajo de USAID en este momento de COVID-19 en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora, Pierre, de la Unión Europea. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ok. Está bien. Bueno, Sí. Muchas gracias por la invitación a Fundemás. Gracias también a los otros panelistas que participan junto conmigo a este conversatorio. Y entonces aquí, digamos, no voy a volver en unos aspectos que ya han tocado mis predecesores en este foro sobre la necesidad de responder globalmente y de manera coordinada a la crisis, desarrollando enlaces, alianzas, fomentando la cohesión necesaria para responder a esta crisis, reafirmando la importancia de la Agenda 2030. Todos estos elementos les estamos compartiendo y reafirmando como Unión Europea. También recordar que en la respuesta a esta crisis, aún si se han visto división, fragmentación, hasta desencuentros entre los países para enfrentar esta pandemia, la UE, pero conjuntamente con otros también, apuesta a esta respuesta global y multilateral que puede tener efecto en todos los países afectados. Y para eso solamente voy a mencionar dos ejemplos concretos, ¿no? Ya desde finales de febrero, la Unión Europea anunció fondos adicionales inmediatos a la OMS de casi 120 millones de dólares. También ha participado muy activamente a este maratón, este Pledge Marathon para desarrollar una vacuna conjuntamente con el Banco Mundial, por ejemplo, Bill Gates Foundation, la OMS, The Vaccine Alliance, en muchos otros, para tratar de tener 7.5 billones de dólares para esta vacuna, para distribuirla y en todas partes del mundo y a un precio accesible. Creo que a finales del mes sabremos más o menos cómo fue realmente la cosecha financiera. También recordar que para responder a las nuevas prioridades surgidas de esta crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, socioeconómicas inmediatas, la UE está redirigiendo o acelerando 920 millones de euros, bueno, casi 1.000 millones de dólares de fondos de cooperación ya disponibles para apoyar esta respuesta a la crisis en América Latina y en Caribe. Para El Salvador, el monto podría alcanzar más o menos 65 millones de dólares de fondos a desembolsar este año, más o menos la mitad, o en 2021 y unos también que se podrían desembolsar en 2022. Por ejemplo, queremos responder a las necesidades en la área de salud, que para nosotros no es una área de apoyo tradicional y esperamos poder concretar con el gobierno un apoyo en este sentido, incluso un apoyo al hospital de CIFCO. De igual manera, estamos valorando también participar al programa nacional que está en preparación en favor de las micro y pequeñas empresas, un sector que va a ser duramente golpeado y afectado por la situación actual, para participar al relanzamiento de la economía nacional y en base a apoyar los encadenamientos productivos.
También estamos acelerando la preparación de un proyecto enfocado al empoderamiento económico de mujeres en municipios de alta vulnerabilidad, para dar no solamente asistencia técnica y acompañamiento, pero también capital semilla a emprendedoras. Y este proyecto lo estamos preparando con el gobierno y con el AICID que lo va a implementar. Y finalmente, en esta respuesta inmediata 2020-2021, estamos dirigiendo nuestros fondos 2020 de cooperación con la sociedad civil a iniciativas de ONGs, fundaciones, universidades, giradas a atender desafíos importantes que son planteados a raíz de la crisis en materia entonces de seguridad alimentaria y en materia también de derechos humanos, como es la libertad de expresión, la calidad de la información, la independencia de los medios o los derechos de los migrantes, personas desplazadas internamente o retornados. Sobre estas prioridades de la cooperación con la sociedad civil, está en curso una convocatoria, aprovecho para mencionarlo, que está abierta hasta el 12 de junio y pueden encontrar toda la información para presentarse en la página web de nuestra delegación en El Salvador. Bueno, quiero también, y voy a terminar con eso, insistir sobre un punto que también mencionó Birgit en su intervención, de que se necesita un plan nacional de respuesta a la crisis. Más allá de la movilización de fondos para atender las necesidades, y creo que hay grandes pasos que se han hecho en este sentido, la respuesta nacional a esta crisis, si bien corresponde al gobierno de orquestarla, tiene que tener también la participación y el apoyo de los sectores socioeconómicos del país para fortalecer tanto el planteamiento y asegurar también la cualidad técnica de las propuestas e iniciativas a desarrollar. Tener un plan y tener esta participación de muchos sectores son realmente los factores de éxito a este mismo plan. Y la existencia de estos planes es también necesario para que organismos de cooperación, nosotros en particular, podamos apoyar las prioridades nacionales y alinearnos con ellas. Este es en cuanto a la respuesta inmediata. Por supuesto, la Unión Europea, con su tradición de planeación y de programación, tenemos que también trabajar, y ya hemos empezado a hacerlo, y varios de ustedes, incluso oyentes, han sido ya, digamos, consultados al respecto. Tenemos que definir nuestra cooperación a partir de 2021 hasta 2027, y es cierto que queremos también hacer esta tarea y hacer posible que desde tal vez la segunda mitad de 2021 podamos empezar también a hablar de nuevos programas. Así que básicamente son los mensajes que quería transmitir, y agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, Pierre. Ahora sigue César del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy buenos días, Tomás. Muy buenos días, participantes. Muchas gracias a Fundemás por esta organización de este evento. Un gusto estar con todos ustedes. Esperen un momento que voy a tratar de hacer compartir una presentación en la pantalla. Déjenme, ¿me puede decir, Tomás, si la ven, por favor? Sí, ya la vemos. Ya, Sí, muy bueno. mira. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo lo que le quería primero decir que el banco, ante esta situación de la pandemia, planteó 4 áreas prioritarias. Una es atender el frente de salud y la crisis sanitaria. Obviamente esta sería la primera línea de acción y la más urgente, el poder contener la transmisión de esta enfermedad y mitigar las consecuencias sanitarias. La segunda área es apoyo a poblaciones vulnerables y vulneradas. En otras palabras, es cómo poder mantener en esta área crítica la capacidad de consumo de las personas, cuyos ingresos se van a ver disminuidos
a raíz de la crisis. Otra es la parte de políticas fiscales por reducir impacto económico. En esta área lo que se pretende es apoyar intervenciones basadas en políticas y medidas fiscales dedicadas a la atención de la crisis. Y la cuarta área es la defensa del tejido productivo y el empleo. En otras palabras, como ustedes bien saben, más o menos en la región, el empleo depende de las pymes. Entonces, ¿cómo mantener a estas pequeñas y medianas empresas dentro de sigan funcionando dentro de todo este contexto dentro de lo posible? Estas son las 4 áreas en que el banco actuó y hizo una respuesta inmediata ante la crisis. Primero, antes de explicarles lo del Salvador, quisiera darles como una figura de cómo vemos a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Con respecto a Centroamérica y República Dominicana, se han identificado para la respuesta de esta pandemia cerca de $5.000 millones, entre nuevos programas para atender a estas 4 áreas y también programas que han estado en ejecución y que hemos modificado la cartera. A su vez, el BID tiene BID Invest. El BID Invest es el brazo privado del grupo BID, en que aumentó su respuesta ante la pandemia de $5.000 a $7.000 millones a nivel de toda la región de América Latina y el Caribe. Esto incluye cerca de 500 millones adicionales en inversiones de largo plazo y 1.500 millones en operaciones de financiamiento del comercio exterior. Obviamente, de este paquete del brazo de BID Invest, parte va a ir para la región de Centroamérica y República Dominicana. Si bien la parte financiera es importante como un banco de desarrollo que somos, pero a su vez también ante la respuesta de la crisis, hicimos una serie de simplificaciones para aprobar estas operaciones de respuesta inmediata de una manera expedita. Generalmente, cuando nosotros hacemos una operación en un país, nos toma entre 6 a 9 meses. Ante esta respuesta inmediata, nos toma máximo ahora 2 meses. Pero a su vez también hay que ver cómo los procesos de adquisiciones se tienen que acompañar esta aprobación de estas operaciones. Por lo tanto, también todo el proceso de adquisiciones se ha simplificado. Entonces, no solamente vemos la parte de financiamiento, sino también la parte de cómo poder llevar esto a cabo. En el caso de El Salvador, hemos trabajado de esta manera. El primero es el reflexionamiento de un programa de salud que hoy día está en ejecución. De ese programa, autorizamos el reflexionamiento de $20 millones para que se pueda atender inmediatamente apenas salió la emergencia para la compra de insumos, de materiales y de equipamiento. Dentro de las 4 áreas que describí, ustedes como bien saben, liquidez es importantísimo para atender una pandemia, no solamente la que estamos viviendo, cualquier pandemia. Entonces, ante eso estamos a punto de aprobar 2 programas. El programa de emergencia de sostenibilidad macroeconómica y fiscal por $250 millones, y este programa va muy acompañado al programa que el Fondo Monetario aprobó hace un mes atrás. El segundo programa es un programa de fortalecimiento de política pública y de gestión fiscal para atender la parte de la parte sanitaria y económica causada por la pandemia. También de $250 millones. Este es un programa en el cual estamos favoreciendo todas las medidas que se han tomado desde el punto de vista fiscal para la crisis y para el mantenimiento del sistema económico entre lo posible. Y es justamente ese apoyo. Estos son 2 programas de apoyo presupuestario y 2 programas que ya hemos negociado estos 2 programas y esperamos que a principios de junio o la primera quincena de junio estén aprobados en el directorio del banco. El cuarto programa, que está relacionado a la parte de salud, es la respuesta inmediata de la salud para controlar y contener la pandemia. Son $50 millones y que también ya hemos negociado ese programa y que a inicios de junio se estaría aprobando en el directorio del banco. Después tenemos 2 programas que sí se han venido ya trabajando de antes, pero que definitivamente están relacionados con el COVID, es los programas de apoyo a la recuperación productiva de la micro y pequeña empresa, uno por 200 millones, uno más concentrado de 20 millones para micro y pequeña empresa, donde no está mediana, sino es micro y pequeña, que estaría más que nada para las zonas mucho más vulnerables de las pequeñas empresas. Entonces, tenemos más o menos un paquete de casi $800 millones de respuesta inmediata y también de programas en que vamos a acompañar. Si bien estos son los programas que están más directamente relacionados a la pandemia y también para la post-pandemia, tenemos una serie también de programas que están por ser ratificados
por la Asamblea que también pueden ayudar a la recuperación económica en los sectores productivos y sociales. A su vez, paralelo a la parte financiera, también estamos dando una serie de apoyos técnicos en sectores de turismo, seguridad alimentaria, focalización de recursos. Por el lado del sector privado, del brazo del sector privado en el BID, en particular por el lado del BID Invest, también estamos trabajando con el sistema financiero para dar acceso a líneas de crédito que puedan ser transmitidas a las pequeñas y medianas empresas. A su vez, también estamos dando facilidades de comercio que también pueden ser dadas a través del sistema financiero de El Salvador. Y también estamos diseñando operaciones para favorecer a empresas de abastecimiento de alimentos. Por otro lado, también dentro del brazo del sector privado del BID tenemos el BID Lab. El BID Lab es el laboratorio de innovación del grupo BID. Este laboratorio de innovación BID Lab ha activado en su red de conexiones para apalancar innovaciones y emprendimientos en la región de América del Caribe y en Latina y en el mundo, a fin de poder dar instrumentos innovativos para los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. En el caso de BID Lab El Salvador, hemos realizado una serie de reuniones también inmediatas. Por ejemplo, hemos puesto en contacto a un startup de Ecuador con la Secretaría de Innovación para que pueda la Secretaría de Innovación analizar un posible app de contact tracing, el cual estaría siguiendo a las personas en cómo se estarían comunicando con otras y con la georreferencial información se puede detectar cómo se está moviendo el virus. También nuestras actividades actuales de operaciones activas en el BID Lab hemos hecho una serie de ajustes para poder atender de una manera innovativa a la pandemia. Uno de ellos es un proyecto que se llama Impact Hub, en el cual se llevó a cabo un hackathon nacional para emprendedores, desarrolladores, startups, que tuviesen soluciones para la pandemia. Y 5 de ellos ganaron este hackathon, de los cuales de los siguientes meses van a recibir un acompañamiento de un programa Accelerate, totalmente virtual, en el cual van a empezar a desarrollar instrumentos como apps para ver cómo podemos dar soluciones innovativas a la pandemia. Al igual que USAID, nosotros también vamos a empezar el proceso de elaborar una nueva estrategia país. Una nueva estrategia país es un instrumento en el que da un marco de trabajo entre el gobierno y el banco. Esta es una estrategia de que obviamente va a ser muy involucrada y va a tener mucho el contexto para poder definir las nuevas áreas de acción a lo largo de los siguientes 4 años sobre el contexto de la pandemia y el post-pandemia. Y va a ser un trabajo que es muy participativo, es un trabajo con la sociedad civil, con el sector privado, con el sector público. Se tiene muchas charlas para poder llevar a cabo esta estrategia y esto vamos a estar trabajando en los siguientes meses. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de un ratito para la segunda pregunta. Gracias. Gracias, César. Y quizás nos vemos inmediatamente para la segunda pregunta porque César se tiene que salir a las 10:15, entonces sí me gustaría cambiar el orden de la contestación de la segunda pregunta, que primero iba a ir Pierre, pero sí me gustaría que cambiaran y primero que vaya César, ya que te tenés que retirar pronto. La segunda pregunta, un poco enmarcarla, los objetivos de desarrollo del milenio, que son los predecesores, los objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos actuales globales, los 17 objetivos. Anteriormente, del 2000 a 2015, existían los objetivos de desarrollo del milenio. En ese entonces eran 8 objetivos, más que todo ambientales y sociales, y eran un llamado a los gobiernos del mundo a reaccionar ante tantos desafíos como pobreza, hambre, cambio climático, etc. Lo interesante de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos desde el 2015 hasta el 2030, la Agenda 2030, es que no solo es una agenda de gobierno, es una agenda para todos, organizaciones de la sociedad civil, el sector educativo y la empresa privada. Entonces, habiendo dicho eso, preguntarles a ustedes cuáles son las áreas en que pueden tener alianzas público-privados, dónde ven esas oportunidades, dónde ven oportunidades para trabajar con cooperación internacional con sector privado,
con OSCs, con el sector educativo? Esa es la pregunta y por favor, César. Muchas gracias y nuevamente, y gracias a mis colegas en que me han permitido adelantarme un poquito, pero yo lo que quisiera es, déjeme compartir algo acá. Es un poquito a veces complicado con compartir la pantalla. Déjenme un segundo, por favor. Creo que ya está compartida. A ver. Todavía no. No, un segundo, por favor. Ya sé qué es lo que pasó. Disculpen. A ver, ahora sí. Ok. Ahí se ve, por favor, Sí, ya se ve. Tomás, déjenme ponerlo en amplio. Ya está. La segunda pregunta es una pregunta sumamente importante, Tomás, que Fundemás nos está planteando a nosotros cuatro. Y también es una pregunta que quiero hacer directo. No es que tenga una respuesta, pero sí creo que es importante la pregunta en la cual nos abre un espacio para poder conversar y poder intercambiar ideas. Quisiera primero decir lo siguiente. Sí, esta pandemia también nos pone en un contexto en que tenemos que, no quiero decir reformular los ODS, pero sí que un país va a tener va a tener que pensar en cómo reenfatizar a cuáles ODS va a atender. Y esta pandemia nos da ese contexto y esa oportunidad, en el buen sentido de la palabra. Antes de entrar a lo que nosotros pensamos de cómo deberían ser áreas de cooperación para la Agenda 2030, hay un área que es muy importante y es un área sombría encima de todas las ODS en un país, que es la sostenibilidad económica. En el caso de El Salvador, todos muy bien sabemos, y no solamente en El Salvador, sino también en la mayoría de los países de América Latina, es una vez que se hayan controlado los efectos inmediatos de la pandemia, se deberían considerar medidas fiscales para permitir retornar a la sostenibilidad económica como divide el endeudamiento. Entonces, esta es una acción que en los siguientes meses o siguientes años se van a tener que los países de América Latina y Caribe, así como El Salvador, van a tener que tomarse muy, muy, muy importante. Y esta sostenibilidad económica va a marcar y va a ser el marco para las siguientes acciones. Otras acciones, otra área de cooperación que nosotros vemos es la inseguridad alimentaria. El Salvador tiene más o menos cerca de 10% de la inseguridad de su población tiene inseguridad alimentaria. Entonces, acciones en las cuales van a poder disminuir la vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria, en otras palabras, aumentar la disponibilidad de alimentos y el acceso a alimentos, van a ser muy importantes. La protección social, todos estamos viendo de que esta crisis nos está aumentando el número de pobres, o gente que estaba en un sector vulnerable que no era necesariamente pobre, puede caer a ser pobre nuevamente. Entonces, este sistema de empadronamiento tiene que mejorarse mucho para poder tener un mejor sistema de protección social y con una focalización más aguda. Educación. Son como muy bien los objetivos de desarrollo sostenibles, es una inversión a largo plazo. En El Salvador existen ciertas diferencias con respecto a educación, pero nuevamente, ahora hay que reenfocar cómo deben ser las acciones para poder reducir las brechas de educación. Ante una reapertura de escuelas, cómo va a ser el tratamiento del distanciamiento social, cómo se va a garantizar el acceso a la parte de lavamanos, disculpen, qué normas se van a tener que dar sobre higiene para asegurar que los alumnos y los docentes se mantengan saludables. ¿Cómo va a ser necesario evaluar la magnitud del rezago educativo? Se tendrá que buscar nuevas estrategias para ampliar el acceso a la educación, incluyendo iniciativas digitales. Parecido en la parte de salud. 10% de la población no cuenta con acceso a servicios de salud en el país. Entonces, nuevamente, esta epidemia, que si bien es hoy día el sector salud está en una posición muy elevada, en el sentido que está en la agenda importante, por lo mismo que es la primera línea de ataque para controlar esta pandemia, y por lo tanto se le está dando las inversiones para que pueda fortalecerse, pero así, aún cuando se reanude esta actividad económica, ¿qué tipo de medidas vamos a tener de seguridad y higiene?
conocer los patrones de comportamiento de trabajo, de la escuela, del transporte público, para prevenir contagios futuros. Se requerirá también un fortalecimiento de las acciones de la transformación digital del Ministerio de Salud, adoptando sistemas de monitoreo que permiten una rápida respuesta. Y con respecto al empleo y las pymes, es decir, el sector privado, está sucediendo en la región y en el mundo de que va a haber una pérdida de empleo formal significativa. Entonces, estas medidas de que se están tomando para que mitiguen estos efectos sobre el empleo, que protejan la actividad económica, que resguarden la vida y la salud de los trabajadores, se hacen muy cruciales. Entre estas medidas habrá que ir pensando qué tipo de establecimientos de jornadas laborales con horarios flexibles se tienen que dar, cómo se va a proteger la liquidez de las pequeñas empresas y las medianas empresas, qué tipo de financiamientos para el desarrollo productivo se necesitan para poder explorar mecanismos de financiamiento y garantías de comercio exterior, qué tipo de incentivos y financiamientos para compras de bienes y servicios se tienen que dar. O sea, hay un trabajo ahí muy importante de poder estructurar toda la parte de empleo y de mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, la parte de transformación digital. Se habla mucho de transformación digital y creo que esta es una herramienta en la cual nos da una oportunidad esto para poder cómo intercambiar o cómo organizar mejor la oportunidad de relacionarse entre el Estado y la sociedad civil. Y el eje digital nos puede dar esas tecnologías y esas herramientas para cambiar de manera cómo gestionamos y interactuamos entre los tomadores de políticas y beneficiarios. Esto hay que tenerlo presente porque ya estamos cambiando. Hoy día, este webinar es una transformación digital que hace 2 meses atrás no lo hubiéramos pensado hacer. Entonces, también pensemos como áreas de cooperación cómo esa parte digital nos va a ayudar no solamente en implementar, en el accionar, sino en modo de cómo de vida, de acción, de trabajo que nos va a permitir las herramientas y tecnologías digitales para el futuro, para el trabajo. Esto es un poco de las áreas que nosotros pensamos en que pueden ser áreas potenciales de cooperación, no solamente con la cooperación internacional, obviamente con los actores más importantes que es el sector privado y el sector público, junto con la cooperación para poder conversar. Gracias, Tomás. Y antes de retirarme, les voy a mandar, Tomás, acá hay una lista de publicaciones que hemos sacado recientemente en el banco con respecto a la gestión de políticas de la pandemia y que después, por favor, te agradecería que después se las alcancemos a los participantes. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones por este evento tan bien llevado y la participación de mis colegas en este panel. Gracias. Mil gracias, César. Haremos llegar a todos la presentación. Y también me despido, ya que tendrás que ir pronto. Muchas gracias por la claridad de tus intervenciones y espero verte en persona, conocerte en persona pronto, aunque virtualmente no ha sido tan extraño conocerte. Entonces, mil gracias, César. Gracias. Seguimos con Pierre. Bueno, gracias de nuevo con ustedes. Y entonces voy a tratar de responder directamente a la pregunta, ¿no? Sobre, por ejemplo, las áreas en las que se pueden tener alianzas públicos-privados. La verdad es que estas áreas pueden ser varias y no son, por principio, limitadas, ¿no? Pueden ir tanto al sector agropecuario, a todo el sector tecnológico, industrial, de servicios, de bancos. Pero sí es cierto, como lo decía César, que estas nuevas iniciativas que se van a desarrollar tienen que tomar en cuenta la situación post-crisis y las nuevas necesidades que han surgido. Eventualmente, como dice también, una cierta redefinición de las prioridades, pero pienso todavía que la Agenda 2030 sigue siendo la brújula que tenemos que seguir todo, porque se puede responder también a la crisis con esta hoja de ruta. Bueno, nuestra limitación como Unión Europea en cuanto a las áreas provienen más bien de nuestros instrumentos de cooperación mismos, porque por ser fondos públicos, por ejemplo, van sobre todo dirigidos al sector público
y no pueden, por ejemplo, ser invertidos directamente en negocios, en el capital, aun si efectivamente pueden fortalecer instituciones privadas que no tienen ánimo de lucro, tipo gremios, fundaciones, y estamos desarrollando varias acciones con ellos, ¿no? Es por eso que nuestros apoyos para el sector económico en El Salvador han sido y son en buena parte dirigidos a la mejora del ambiente, de las condiciones para el desarrollo empresarial, como fue el caso, por ejemplo, del apoyo que hicimos al MINEC en cuanto a los sistemas de normalización, de control de calidad en el pasado. Sin embargo, varios programas, muchos de ellos con un ámbito más regional, países, han atendido o siguen atendiendo al sector privado, el desarrollo económico, sobre todo para el desarrollo de las capacidades y habilidades, la gestión de conocimientos y a la generación de planes empresariales. Puedo dar unos ejemplos rápidamente, conocidos de varias de los oyentes, pienso, en la iniciativa dinámica, que es una iniciativa regional que apoyó por medio de los centros de atención a MIPYMES a los emprendedores que son atendidos en universidades, en particular. En estos podemos mencionar al CDMIP en la Universidad de Oriente, UNIVO, que ha beneficiado de asistencia técnica para empresarios y emprendedores de la región de Oriente. Asimismo, también este apoyo que estamos dando al Centro de Atención de MIPYME Germina de la Universidad Francisco Gavidia, para mencionar unos. Pero estos ejemplos también son buenos porque justamente son ejemplos claros de este enlace academia, sector privado y gobierno que se busca consolidar, pues además del aporte de estudiantes y profesionales de estas universidades, hay una cercanía también y una coordinación con AMIPE. Y estas experiencias van a continuar con esta iniciativa Dinámica 2, que ya está firmado y que va a añadir, digamos, a este esquema también la posibilidad de capital semilla para las pequeñas empresas. Tengo que mencionar también Alinvest 5.0, porque este programa Alinvest está en el panorama de la cooperación de la Unión Europea desde más de 15 años o casi 20 años en todo el continente. Y en la última fase ha apoyado en particular los programas de Camarasal como Emprendes, Escala y Novexport, que habían sido también apoyados por otras cooperaciones, y un apoyo a través de la capacitación de varios grupos de empresarios en varias dimensiones de sus negocios. Pero también con Alinvest está apoyando una iniciativa interesante de articulación comercial del sector artesanal en el trifinio centroamericano, que involucra entonces a varios países y que está ejecutado por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza de Río Lempa, la Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad Católica de El Salvador. Y es un asesoramiento, bueno, la participación de la UNICAES es el asesoramiento de sus estudiantes a empresarios del sector artesanías de los municipios de Santa Ana y Chalatenango. Erasmus Plus, como no mencionar este programa bandeja de la Unión Europea, no solamente dentro de la Unión Europea, pero también por su ventana internacional, un programa de cooperación universitaria. Mencionar que en 2019, por ejemplo, se inauguraron 2 centros de innovación y transferencia de tecnología para MIPYMES y emprendedores, uno ubicado en la Universidad de El Salvador y otro en la Universidad Tecnológica. En el caso de la Universidad de San Salvador se llama la Oficina de Innovación y Transferencia de Tecnología, y en el caso de la Universidad Tecnológica, Innovación Genius.
Estos centros se equiparon con laptops, sala de equipos, videoconferencia, oficinas, entre otros, ¿no? También hay un programa multipaíses que se está apoyando, que se llama MINING, Master Program in Industrial Engineering for El Salvador en Guatemala, que permite un acercamiento entre el sector privado y las universidades participantes para evaluar las necesidades de la industria local y diseñar así el pensum. Y de hecho se firmó en 2019, hace pocos meses, un convenio entre la Asociación Salvadoreña de Industriales, así para que los estudiantes de esta maestría puedan realizar sus prácticas. Bueno, entro un poco en detalles, pero quiero también dar precisamente, digamos, ejemplos concretos que se pueden esperar de una cooperación con la Unión Europea. Por supuesto, en el caso de Erasmus, la continuidad de este tipo de apoyo depende de convocatorias que realiza Erasmus+, así que no lo estamos manejando directamente nosotros desde acá. Hay otro programa también que se llama INTEC, que es a nivel centroamericano, que tiene un componente dirigida directamente al apoyo a las empresas para que se vuelvan más competitivas para la exportación hacia Europa. Hay 60 pequeñas y medianas empresas y cooperativas de la región que benefician, que son 6 o 7 para El Salvador. Y en estos días, bueno, es un apoyo directo, ¿no? Hablamos de training, de individual coaching, de ayuda para, bueno, estoy en inglés ahora, export marketing plans, de participación a feria en Europa, cosas del estilo. Y en estos días también este proyecto está desarrollando por causa de COVID-19 capacitaciones en línea sobre mercadeo digital que está abierto no solamente a las empresas beneficiarias del Salvador, sino a todos los que se pueden inscribir. También Euroclima, que es otro proyecto importante a nivel continental que estamos desarrollando por parte de la Unión Europea, fomenta mucho las alianzas entre actores y de hecho dentro de las 7 iniciativas que se están desarrollando en El Salvador, y no se preocupen, no les voy a mencionar ahora mismo, hay también posibilidades. Es una ilustración de que varios sectores, tanto del área rural como gubernamental o no gubernamental, se unen para temas vinculados a la mitigación de los efectos del cambio climático. Entonces, a partir de 2021, esta caja de herramientas que mencioné al inicio, que eran un poco limitada hasta el momento, se va a enriquecer, va a ser más grande, para permitir en particular que tengamos una acción en el desarrollo económico que sea más masiva, digamos, y en el desarrollo del sector privado. Por ejemplo, vamos a tener mucho más fondos para mezclar subvenciones con préstamos, famosos blendings, que ya hemos empezado a hacer en la región, pero que podría tener una dimensión más grande. Y también fondos de cooperación van a poder ser utilizados como garantías en operaciones de préstamo, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, no puedo entrar mucho en detalles sobre eso porque se está preparando, pero a partir de 2021 vamos a tener más fondos para El Salvador que van a ser dedicados a este tipo de operaciones. La cooperación futura de El Salvador, más allá de 2021, sí se va a preparar con el gobierno, pero con todas las fuerzas del país, socioeconómicas del país. Hay varias grandes orientaciones que puedo mencionar desde ya, porque son las orientaciones de la Unión Europea, tanto dentro de los propios países de la Unión Europea, como también
en su proyección en la cooperación externa. Y tienen que ver con el Pacto Verde, el famoso Green Deal, que va a ser una política clave para nosotros en la Unión Europea y también fuera. Las alianzas para el crecimiento y el empleo, la digitalización y la tecnología de datos, todos estos tres ejes, digamos, muy propicio a una alianza entre actores y un involucramiento del sector privado en general, mientras que efectivamente también dos otras grandes orientaciones en cuanto a la colaboración en materia de migración y la gobernanza, la paz y la seguridad van a ser también ejes claves que vamos a discutir con el gobierno y con el país para diseñar el futuro de la cooperación. Bueno, con eso básicamente me quedo, porque es cierto que hablar de futuro es aún más incierto en las condiciones actuales, pero es la dirección un poco que queremos dar a nuestra cooperación, que, como lo ven, tiene bastante espacio también para el sector privado, para el sector no gubernamental. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pierre. Le recuerdo a la audiencia, si tienen preguntas para los panelistas, los hagan en el chat y Rosa Vilma de Fundemás va a ordenarlos. Ahora sigue Birgit. Sí, muchísimas gracias, Tomás. Yo quiero hacer un share de screen, poner nuestra presentación. Déjenme ver si puedo hacer esto. Ya se ve. Perfecto. No, muchas gracias. No, en principio, yo no quiero tampoco repetir, y quiero decir que estoy muy de acuerdo con la presentación que fue hecha por César del BID. Reitero que la respuesta de cómo colaborar y cómo incluir, cómo integrar al sector privado, eso es una respuesta que tenemos que crear. Eso no es una respuesta que tenemos del todo. Y quisiera decir, como una respuesta general a la cuestión, a la pregunta que han hecho, que para mí el sector privado y muchos otros actores de la sociedad, si no en todas las áreas, al menos están llamados a estar en muchas de ellas y en muy diversas áreas, ¿no? Quizás tampoco solamente los tradicionales, donde se necesita esa alianza y la cooperación entre todos nosotros y sobre todo también del sector privado, ¿no? Yo creo que es estratégico que se dé ese acercamiento entre los diferentes actores, incluido el sector privado, porque la economía tiene obviamente un impacto muy fuerte en la vida de todas las personas, ¿no? Y sabemos también que la empresa privada siempre ha contribuido también desde su propia dinámica con emergencias, y quisiéramos proponer que la plataforma del equipo humanitario del país podría ser un buen canal para asegurar que sus contribuciones también lleguen a las poblaciones más vulnerables y en los territorios que más lo necesitan, porque nosotros en Naciones Unidas ya hemos hecho el mapa de las vulnerabilidades, tanto a nivel territorial como a nivel de los diferentes sectores de la población, ¿no? En el sentido más amplio, toda la Agenda 2030 se basa en la suposición que las alianzas deben existir entre el sector público, privado, tanto a nivel nacional como también a nivel más regional e internacional. Y eso lo dice claramente el ODS 17, la meta 17, ¿no? Y nosotros específicamente creemos que esta respuesta a construir, esa respuesta en conjunto, están en varias áreas, ¿no?
y esas áreas no son nuevas, sino esa lógica también ya fue desarrollada más de 20 años atrás, durante los últimos 20 años, por ejemplo, en cómo trabajamos en el Pacto Global y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y también los principios de la OECD sobre el sector privado y los principios que tiene que seguir, ¿no? Así que no es una discusión nueva, pero que construye sobre bases firmes. Y allí quizás quisiera mencionar pocas áreas donde Naciones Unidas creemos que es muy importante que el sector privado lleve un liderazgo especialmente técnico, ¿no? Primeramente es la reconstrucción y todo lo que se refiere al manejo de las cadenas de suministro, tanto a nivel nacional como regional e internacional, con una visión de resiliencia, ¿no? Revalorando la calidad de las mismas cadenas de suministro. Y quizás una de las lecciones de la pandemia es que necesitamos cadenas de suministro diversificadas que funcionen en tiempo como este. También relacionado con ello, la reconstrucción de la economía nacional tiene que integrar una visión de desarrollo sostenible, es decir, la protección del medio ambiente, la protección del clima. Es una gran oportunidad de repensar la economía desde ese ángulo, ¿no? También apoyar la reconstrucción económica desde el ángulo de la innovación tecnológica, que puede contribuir significativamente a la respuesta inmediata y de corto término de la pandemia, y la construcción también a largo término en términos de resiliencia también para el mundo del trabajo, ¿no? Y lo que es obvio, y es el último punto que quiero mencionar allí, es el aporte de la empresa privada al empleo pleno, al trabajo decente y la superación de la pobreza estructural por el aumento del trabajo informal, por la pérdida de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que hay puntos claves que vemos donde el sector privado está llamado a participar. Naciones Unidas, y eso es lo que quisiera mostrar aquí, ha construido una respuesta que está basada en cinco pilares del apoyo que podemos dar desde Naciones Unidas a los países, ¿no? Es el marco socioeconómico de respuesta inmediata de Naciones Unidas, que fue hace 2 semanas lanzado por la secretaria adjunta de Naciones Unidas, secretaria general adjunta, y que tiene los 5 pilares, ¿no? Que es en principio la salud primero, ¿no? Obviamente, protegiendo el sistema de salud durante la crisis, que se refiere al ODS 3. Después tenemos protegiendo a las personas, especialmente viendo la vulnerabilidad de varios sectores de la población y cuál sería la respuesta económica y de recuperación, y la respuesta macroeconómica y la cohesión y la resiliencia social. Quiero decir que este marco que aquí presento no es un plan de prioridades de Naciones Unidas, sino es una herramienta cómo nosotros integramos estos 5 pilares en las respuestas, en las prioridades nacionales. Es decir, esos cinco temas son nuestras herramientas para formular una respuesta, ¿no? Y allí, cuando uno lee el documento, se proponen varias áreas de respuesta, ¿no? Quisiera rápidamente pasar por los 5. El tema de salud primero tiene obviamente un pie en acciones inmediatas, pero también un pie en un programa de más larga duración, ¿no? Y eso es reconstruir el tema de
el sistema de salud con bases en que el acceso, la cobertura y la calidad tengan un mayor peso en un sistema de salud que eso no tenía, ¿no? Entonces, análisis y asesoramiento en las políticas, importante, la implementación de programas de apoyo técnico y, obviamente, apoyar los esfuerzos de cubrir, de ofrecer una cobertura de calidad a las poblaciones, especialmente los vulnerables, ¿no? En el sector de protección, las Naciones Unidas tienen un amplio programa que muchas agencias y fondos y programas se concentran en ello, y yo no tengo tiempo de leer todo lo que se dice allí, pero obviamente hay un fuerte apoyo ya en Naciones Unidas para la extensión y ampliación de programas de transferencia, el fortalecimiento de programas de protección social y realmente construir redes de protección social que en este momento o son deficientes o no existen incluso. Entonces allí hay una gran responsabilidad, especialmente del sistema de Naciones Unidas, en cooperar con los sectores tanto del gobierno, pero creemos que especialmente también en la protección de trabajadores, en el tema de equidad e igualdad de género, en los temas de trabajo infantil y en otros, el sector privado tiene mucho que decir, ¿no? En el tema, en el pilar de la respuesta económica y recuperación, estamos totalmente de acuerdo con el focus que mencionaron mis antecesores sobre los pymes, ¿no? Y también, digamos, la creación de estructuras que fortalezcan tanto el empleo formal y el empleo de calidad, el trabajo decente. Y allí, entre Naciones Unidas, ustedes saben que el liderazgo tienen varias agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, como es el PNUD, es la Organización Internacional de Trabajo, son otras agencias como la FAO, que ve el trabajo rural, etcétera, donde tenemos programas y que estamos en este momento especificando también con el gobierno, y nos gustaría mucho tener un diálogo con la empresa privada. En la respuesta macroeconómica y la colaboración multilateral, agradezco mucho lo que presentó el BID, que creo que ahí tenemos un claro rol de liderazgo de las instituciones financieras internacionales y regionales. Y en nuestro lado de la palestra también, Naciones Unidas hace mucho análisis, cómo podemos construir políticas fiscales, podemos construir políticas para beneficiar, ¿no? En los índices macroeconómicos una mejor distribución de la riqueza, reducir desigualdades y influir en el crecimiento y en la reestructuración económica. En el tema de cohesión y resiliencia comunitaria, tenemos varios componentes, sobre todo, digamos, reconociendo el nivel central que juegan comunidades, de ser resilientes a esos choques y también reconocer la necesidad de tener una sociedad más cohesionada, no dividida, solidaria, con valores comunes, una lucha contra la violencia, contra el crimen, la justicia, el componente de justicia, el diálogo social, la participación de todos. Allí la Agenda 2030 ofrece mucho y quiero solamente decir para finalizar, ¿no? Tenemos obviamente muy especificado qué hace qué ODS. Yo les ofrezco con mucho gusto la presentación y los detalles de esa presentación, que también lo tengo por escrito, y me gustaría realmente que estén enterados que Naciones Unidas
tienen una respuesta que se basa sobre todo en la experticia, la experiencia internacional que tenemos, el valor en la comparación, que han sido buenas prácticas, que han sido lecciones aprendidas. No somos en primer lugar una organización donante, no somos los que financian, pero somos los que pueden proveer en este tiempo difícil y en los tiempos también más fáciles, la asesoría y la asistencia técnica que requiere tanto el sector privado como todos los demás para construir o reconstruir de una forma mucho mejor de lo que pudimos hacer hasta ahora. Porque repito, y con eso termino, esa crisis no solamente nos destruye, también nos ofrece oportunidades. Y creo que el sector privado y la colaboración de más calidad con el sector privado es una de ellas. Muchas gracias. Gracias, Brigitte. Ya son las 10:30. En teoría tendríamos que haber terminado. Falta David de USAID y también tendríamos la oportunidad para preguntas. Veo que algunas de las preguntas que se hacen se pueden responder quizás conectando a la audiencia directamente con uno de los 4 que participaron, pero sí le pregunto a los que están de los que presentaron, a Brigitte, a Pierre y a David, que si cuando terminemos, si tendrían unos 10-15 minutos para responder preguntas y extendernos hasta las 10:45, 10:50, pregunto. Para mí no hay problema. Ok. Y desafortunadamente, para mí, tengo otra reunión, pero afortunadamente hay Gerardo Tablas y él puede responder a algunas preguntas, pero en este momento, si posible, yo puedo presentar un poco. Definitivamente. Mil gracias, David. Adelante. Gracias. En áreas de tiempo, yo solamente voy a destacar algunos ejemplos de oportunidades para cooperación y alianzas en el sector privado y público. Y quizás es importante destacar las oportunidades de corto plazo y largo plazo. Y no sé si es posible de ver el tercero parte de la presentación de USAID. Pero si posible, bueno. Pero por corto plazo, quizás lo más importante es para formar enlaces entre el sector de salud en El Salvador y con los hospitales en El Salvador y sus compañeros por el mundo. Y por parte de USAID, por ejemplo, en este momento hay ayuda para mejorar 3 laboratorios en El Salvador. Y quizás importante es no solamente es el equipo para laboratorios y más equipo para los hospitales, pero de formar intercambio de información con sus compañeros en Estados Unidos y otros países. Incluye el Centro contra las Enfermedades en Estados Unidos, otros hospitales, porque la realidad es no hay mucha información sobre cómo combatir COVID-19 en este momento, solamente básicos. Y la información cambia casi cada día. Y por eso esta alianza es muy importante. Pero por largo plazo, me parece que hay muchas oportunidades para alianzas entre USAID y otras personas y organizaciones en El Salvador. Y de hecho, esta es una prioridad de USAID por el mundo, porque en algunos casos USAID usa contratos con negocios internacionales para proveer ayuda, pero es muy importante para nosotros, si posible, de usar más alianzas con actores locales. Esto incluye el sector privado, el gobierno y el sector civil,
Y, por ejemplo, en el sector de seguridad, la realidad es no hay mucha información sobre cuáles las medidas más exitosas para combatir violencia, especialmente la violencia de las pandillas. Pero hay algunas. Y en este caso hay experiencias de grupos en Estados Unidos que se llama Homeboy Industries and Amity Group. Y además hay experiencias de algunas personas y la policía y otros en El Salvador, muy importante. Y por eso hay muchas oportunidades de intercambio de esta información. Y este es un papel que USAID en otros podemos jugar en el futuro, espero. Además, en el sector de justicia y, por ejemplo, con respecto a los derechos humanos, un ejemplo es en este momento USAID provee ayuda a un observatorio de los derechos humanos en UCA. Y la idea es, una vez más, para compartir ideas y experiencias con respecto a los derechos humanos en El Salvador y otros países del mundo. Y espero que las organizaciones y el gobierno y los ciudadanos puedan usar esta información para proteger los derechos humanos en El Salvador. Pero quizás la área que tenía las más oportunidades es el sector de la economía. Porque es muy importante que los esfuerzos de USAID y otros formar enlaces con el sector privado para asegurar que nuestros esfuerzos son en línea con las necesidades del sector privado. Por supuesto, por ejemplo, los entrenamientos. No es muy importante que los entrenamientos son los mismos que los negocios necesidades. Y hay un ejemplo, creo que muy exitoso, es un proyecto de cuentas para empleo. Y este es un ejemplo donde el sector privado y USAID y otros podemos trabajar juntos para formar tipos de entrenamiento y los negocios pueden usar este entrenamiento para obtener empleados para sus negocios. Pero como yo dije, en este momento de COVID-19, David, perdón, te interrumpo. David, no, no se escucha. ¿Los demás lo escuchan? No. No, se No. perdió el audio. Se perdió el audio. Se fue No, el no audio. se escucha. Demos un momentito para que se vuelva a conectar. Buenos días a todos. Creo que se ha tenido un problema con la conexión de David. Si damos un segundito más para ver si logra reconectarse. Si nos dan un momento, por favor.
Ok, gracias Karen. Entonces le cedo la palabra a Gerardo Tablas, que va a terminar la participación de David. Claro que sí. ¿Me pueden escuchar en este momento? Sí. Y quiero ver el video. Lo voy a quitar también. ¿Pueden verme también? Sí, sí. Muy bien. Miren, sí, para terminar la presentación de David, decirles que cuando USAID comenzó en los 60, el 80% de la ayuda venía del gobierno de los Estados Unidos hacia los países que la recibían, ¿no? Y solo el 20% venía del sector privado. Actualmente se ha dado vuelta y el 90% viene de sector privado, ONGs, iglesias, sociedad civil, y solo el 10 al 20 viene del gobierno. Nuestra relación, como Tomás lo podrá saber, con el sector privado en El Salvador ha sido muy dinámica. Solo el año pasado tuvimos 159 socios del sector privado con quienes hicimos proyectos en diferentes áreas, pero básicamente son las que David ha mencionado, que están acá en esta presentación: seguridad, prosperidad, gobernabilidad. Obviamente, todo eso coadyuva a que la migración irregular a los Estados Unidos se, digamos, regule. Ahora, cuando hablamos de planes para el año fiscal 2020 y 2021, estas serán las mismas tres áreas donde continuaremos trabajando con el sector privado, creando oportunidades económicas, haciendo actividades que prevengan la violencia, sobre todo en escuelas, las usamos mucho, y el sector privado está colaborando. Hay básicamente tres formas de colaborar con AID para hacer alianzas público-privadas. Unas son alianzas de gran envergadura que llamamos GDAs o Global Development Alliances, en los cuales son montos bastante altos que van en un radio 1 a 1, en el cual empresas del sector privado se unen con AID y juntos codiseñamos un proyecto que vaya orientado a alguna de estas áreas. Ahí hemos hecho proyectos con Fundemás, por ejemplo, hemos hecho proyectos con Fundación Gloria de Crid, Rafael Mesayao, estamos haciendo con ellos algunos también, pero esos son los megaproyectos. Luego está otra segunda forma, y es que a través de nuestros proyectos, que son como 30, empresas del sector privado pueden unirse a proyectos que ya existen. Es así como el proyecto Educar y Convivir, que apoya a escuelas, empresas de diversa índole, ya les digo, fueron 159 el año pasado, se unen y apadrinan, por ejemplo, una escuela con actividades que puedan prevenir la violencia en esa zona. Y la tercera, que es la que David estaba mencionando justo cuando perdió la conectividad, es que tenemos planeado, por instrucciones a todas las agencias de USAID en el mundo, que enfatizar y fortalecer más nuestro trabajo con organizaciones locales. Es decir, queremos que los fondos sean manejados cada vez más por organizaciones locales que luego les den continuación. Y ese es un plan que estamos en este momento, justo en este momento, elaborando para cómo canalizar más de nuestros fondos, dado que de esa manera hay sostenibilidad. Termino diciendo, porque sé que ya terminó el tiempo, y es que en un post-COVID, obviamente la parte, aparte de la parte salud, que es la que todos estamos en este momento preocupados, pensamos mucho cómo va a ser la recuperación económica para que las pequeñas, medianas empresas puedan restablecerse, puedan realmente volver a ser competitivas, y creemos que es un área donde con el sector privado vamos a poder trabajar muy de la mano. Mi cargo es el asesor de la misión para alianza con el sector privado, por lo cual estoy a su disposición. Pueden obtener mi correo electrónico con Fundemás. Si quieren discutir alianzas del sector privado, será un gusto para mí después dar un seguimiento más personalizado. Mil gracias, Gerardo. Un súper cierre a este conversatorio. En honor al tiempo de todos, de los que participaron y de la audiencia, no voy a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Veo que muchas de las preguntas tienen que ver con temas muy específicos hacia cada una de las organizaciones que participaron.
Y Rosa Vilma, te pregunto si, además de compartir las presentaciones, ¿cómo podemos hacer para conectar a los que hicieron preguntas y los que están en la audiencia con las organizaciones que presentaron ahora? Tomás, voy a consultar con cada uno si me dan un punto, un contacto directo para que les puedan hacer estas consultas a cada una de las agencias, y con el contacto que ya no tengo, con muchísimo gusto, nosotros se los compartimos a los que nos han acompañado el día de hoy. Y de la audiencia, para conectarte contigo, ¿cómo sería? ¿Sería a la invitación que se les hizo o sería directamente contigo? Sería conmigo. Yo les voy a compartir las presentaciones del día de ahora a todos los que se inscribieron, por eso solicitamos los correos electrónicos, y a ese correo que yo les voy a mandar, quiero agregar también los puntos de contacto de cada una de las agencias para que hagan las consultas puntuales. Ok, perfecto. Gracias, Rosa Vilma. Entonces, mil gracias, Gerardo, David, Birgit, Pierre, César. Extraordinaria conversación. Muy agradecido por el apoyo. Solo rápidamente también mencionar la importancia de los mensajes, de que no podemos reaccionar parcial o sectorialmente ante esta situación y ante el futuro. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una gran guía para nosotros, donde podemos trabajar conjuntamente, público, privado, sector educacional, sociedad civil, para avanzar, superar esta pandemia, y también para cerrar las brechas de los temas que ya veníamos trabajando en años anteriores. Entonces, mil gracias a ustedes, mil gracias por la atención de la audiencia, y espero que fue un conversatorio útil para todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación también. Gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, buen día. Adiós.